Santo, este es un tema de mucha bendición y otra vez con el versículo bíblico de Gálatas capítulo 5 del 22 al 23 dice así, para no olvidarnos cuál es la característica del Espíritu Santo en nuestras vidas y qué es lo que Dios quiere que nosotros reflejemos como hijos de Dios, ¿verdad? Dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dios ha puesto ese versículo, o mejor dicho, ese versículo bíblico está ahí no para leerlo y no para decir, oh bueno, entonces el Espíritu Santo es así. No, al contrario, la razón por la cual ese versículo está en la Biblia es para que nosotros entendamos y comprendamos que como templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, la voluntad de Dios es que Él se manifieste a través de nosotros. ¿Por qué es importante que Dios se manifieste en nuestro? Porque de esa manera no solamente no estamos corriendo el riesgo de que las obras del pecado nos lleven a la muerte y a la destrucción eterna, sino también testimonios para este mundo de que Cristo Jesús es real. Amén. Entonces, una cosa son dones y otra cosa es frutos. Son dos cosas diferentes que Dios desea y anhela que tengamos. Cuando hablamos de dones del Espíritu Santo, estamos hablando del poder sobrenatural que capacita a un ser humano que está viviendo en este mundo natural, que haga cosas que los hombres no pueden hacer. Amén. El Espíritu Santo es Dios mismo dentro de nosotros y Él nos ha bautizado no solamente para que Él habite dentro de nosotros, sino para que Él manifieste el poder de Dios y manifieste su personalidad a través nuestro. Dice la palabra de Dios que nosotros somos el canal donde Dios se va a manifestar. Siempre recuerden eso. Dios no se manifiesta en el ambiente, Dios se manifiesta a través de un canal, a través de. Dios se manifestó su gloria a través de Moisés. Dios manifestó su gloria a través de Jesús. Dios manifestó su gloria a través de Pablo. Dios manifestó su gloria a través de Pedro. Dios manifestó su gloria a través de un Felipe. Dios manifestó su gloria a través de un Moisés. Dios manifestó su gloria a través de un Elías, un Eliseo. Siempre Dios busca un vaso para manifestar su gloria. Dios no aparece en un lugar, Dios lo hace a través de un vaso. Cuando tú estás, vamos a decir, orando a solas y el lugar se llena de la gloria de Dios, es porque Dios atravesó ese lugar y llenó ese lugar porque tú estabas orando, estabas en intimidad. Él pasó a través de ti y el lugar se llenó de su gloria. Dios siempre lo hace de esa manera. Puede hacerlo sin utilizarnos a nosotros, por supuesto, porque Él es Dios, pero Él estableció y a Él le plació que las cosas sean así. Por eso en el Salmo dice que Dios pasa a través de puertas. Puerta significa un ser humano. Dios pasa a través de personas que Él escoge, y como hijos de Dios nosotros somos escogidos y llamados a reflejar su gloria, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor, que Él nos ha llamado a que su gloria se manifieste y brille este mundo a través nuestro, ¿verdad? Levántate, y ¿qué dice la palabra del Señor? Y resplandece, que mi gloria, que tu luz ha llegado, que la gloria mía está en medio de ti, se va a manifestar a través de ti. Entonces, cuando hablamos de gloria, estamos hablando de dos características muy importantes: dones y de frutos. Hemos hablado del tema de los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Hay iglesias que no creen en los dones del Espíritu Santo y es triste porque eso es bíblico. Entonces, ¿qué son los dones? El poder sobrenatural que nos capacita de hacer cosas que otros no pueden, ¿verdad? El don de palabra de ciencia, don de palabra de discernimiento, don de profecía, don de señales y milagros. Es algo que el hombre no puede hacer, pero el Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros tiene todo el poder para hacerlo, porque Él es Dios y Él quiere manifestarlo. Pero hay otra cosa que Él quiere manifestar a través nuestro, que son
frutos del Espíritu. Entonces, cuando estamos leyendo Gálatas capítulo 5, del 22 al 23, la voluntad de Dios es que su fruto, su personalidad, quien Él es, se manifieste a través de ti, ¿verdad? Él quiere que a través de ti se manifieste su amor. Él quiere que a través de ti se manifieste ¿qué? Su gozo. Él quiere que a través de ti se manifieste su paz. Él quiere que a través de ti se manifieste la paciencia. Él quiere que a través de ti se manifieste la benignidad. Él quiere que a través de ti se manifieste la bondad. Él quiere que a través de ti se manifieste la fe, la mansedumbre, la templanza. ¿Por qué? Porque estas cosas, si nosotros vivimos en el Espíritu, vamos a heredar la vida eterna, dice la palabra del Señor. Pero si en nosotros se manifiestan los frutos de la carne, vamos a heredar la condenación eterna. Eso es bíblico. Entonces ahí hay un conflicto cuando la gente dice que cuando aceptas a Cristo Jesús ya eres salvo. Por supuesto, en palabras sí, pero en hechos no. Porque los hechos te van a llevar a un destino. Si tú vives en la carne dice la palabra de Dios, vas a heredar corrupción. ¿Qué significa eso? Que vas a ser condenado por los frutos de tu carne. Pero si los frutos tuyos son del Espíritu Santo, no hay condenación. Mira lo que dice ahí. Contra tales cosas no hay condenación porque tú reflejas las características y la personalidad de Dios. ¿Es difícil de hacer eso en tus fuerzas? Por supuestamente sí. Pero cuando el Espíritu de Dios vive y habita dentro de ti, entonces tú tienes que empezar a tener comunión y relación con ese Espíritu Santo que habita dentro de ti. La razón por la cual el pueblo de Dios no manifiesta las características y la personalidad del Espíritu Santo es porque nunca oran. Porque no tienen relación con Dios, porque no lo adoran, porque no están dispuestos a obedecerlo y a someterse a su voluntad. Entonces el Espíritu de Dios dentro nuestro no puede manifestarse en un vaso que no quiere honrarlo y no quiere hacerlo. ¿Sí? Imagínate esto en tu mente un momento. Imagínate a alguien en el mundo, cualquier persona en el mundo que no conoce a Dios. Y para ti, imagínate esa persona que no es cristiana, la más inteligente que tú creas que puede ser, la más sabia que tú crees que puede existir, la más sabida que alcanza las cosas porque tiene habilidad y tiene estilo y tiene esto y tiene el otro, y es una persona muy viva para ti, astuta, vamos a llamarle así. Tú ponlo aquí a que muera en su carne y que vive en el Espíritu, le es muy difícil. Ahí ya no existe la astucia, ahí ya no existe la sabiduría mundana, ahí ya no existe la inteligencia del mundo, ahí no existe el dinero, no existe nada. Por eso, cuando tú veas una persona que es así afuera en el mundo, tú tienes que mirarlo con misericordia. Porque la posición tuya como hijo de Dios, posición que demanda muchas veces sacrificio que el mundo no está dispuesto a hacer. Entonces la posición tuya es una posición de honra, una posición de morir, una posición de morir para recién vivir en el Espíritu, para que Dios se manifieste. Entonces la posición que tú tienes es muy pesada, no es cualquier cosa. Es como si tu pecho estuviese lleno de medallas condecorativas, porque nadie puede hacer eso en el mundo, solamente un hijo de Dios. Entonces tú nunca mires a alguien de afuera y digas, yo quiero ser como él, yo quiero tener lo que él ha alcanzado, porque en la posición que tú tienes, ese nunca va a poder estar si primero no muere y no entrega su vida a Cristo Jesús. Entonces tú no te puedes comparar con ninguno de afuera. Tu cargas es tan valioso que el mundo lo anhela y no lo puede tener en sus fuerzas, ni con el dinero del mundo, ni con ninguna cosa a través de Cristo Jesús. Y Dios nos ha llamado a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y cada vez más nosotros podamos impactar este mundo porque están viendo a Jesús en nuestras vidas. Tú no le creas a alguien que dice que es cristiano porque simplemente va a la iglesia. Mucha gente va a la iglesia y no es cristiana. ¿Quién es el verdadero cristiano? El que da los frutos del Espíritu. ¿Sí? ¿Qué es más importante dentro de la iglesia? ¿Los dones o el fruto? ¿Qué es más importante? Dice la palabra de Dios que Dios no va a juzgar por los dones.
Porque si Él nos dio un don y nunca lo pusimos en utilidad para el servicio de Dios, Dios no va a juzgar por eso que Él nos dio. Pero nosotros no vamos a heredar vamos a decir, la muerte eterna si no aplicamos los dones que Dios nos dio. Pero sí corremos el riesgo de una muerte eterna si no vivimos en los frutos del Espíritu Santo. Mira qué importante es los frutos. Porque el fruto te va a llevar a caminar en la voluntad de Dios. Y los frutos de la carne te va a llevar a caminar a una muerte, de una destrucción eterna. Por el don, sea que lo utilices o no, no hay pierde, o sea, no hay riesgo de no ser salvo. Pero sí vas a ser juzgado por lo que Dios te dio. Y por eso la palabra dice que si tú no utilizaste el don que Dios te dio aquí en esta tierra, no vas a heredar las riquezas celestiales que Dios quiere darte y están esperando por ti. Pero por el fruto todo depende de que si caminas en el fruto, vas a heredar la salvación, o si caminas en la carne, vas a heredar la muerte eterna. Entonces, mira cuál es más importante. El fruto del Espíritu es más importante. Dios nos va a juzgar aún por los frutos. ¿Qué clase de frutos dimos? Si dimos los frutos de la carne o los frutos del Espíritu Santo. Cada día tú tienes que esforzarte en cada vez más parecerte más a Dios, parecerte más a Cristo Jesús, parecerte más a tu pastor, parecerte a ese líder que Dios ha puesto frente a ti para que tú sigas la voluntad de Dios. Cada vez más tú tienes que esforzarte en mirar, en hablar, en actuar como alguien que Dios ha puesto frente a ti en lo natural para que tú tengas una idea de cómo debe ser la vida cristiana. Porque de pronto si tú no haces eso, vas a estar aquí, allá, ahí agarrando y te vas a terminar confundiendo. Mira lo que dice la palabra de Dios, vamos a seguir. Mira lo que dice en Lucas capítulo 13, versículo de 6 al 9. Dice así: Jesús les contó esta parábola. Presta atención lo que Jesús está diciendo. Jesús les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. ¿Qué tenía este hombre? Una higuera plantada en su viñedo. Y fue a ver si daba higos, pero no encontró ninguno. Le dijo al hombre que cuidaba el viñedo: mira, por 3 años seguidos he venido a esta higuera en busca de fruto. ¿Qué estaba buscando? ¿El don o el fruto? Fruto. Estaba buscando el fruto, pero nunca lo encuentro. Córtala pues. ¿Para qué ha de ocupar terreno inútilmente? Pero el que cuidaba el terreno le contestó, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra y le voy a echar abono. Con eso tal vez dé fruto, si no da, córtala. Mira, estamos viendo una chacra, un viñedo, un campo donde está sembrado plantas que tienen que dar, ¿qué? Fruto. El árbol frutal tiene que dar, ¿qué? ¿Qué pasa si un árbol que está supuesto a dar fruto, no da fruto? ¿Qué pasa? No sirve. Está tomando un lugar que no le corresponde porque no está haciendo por naturaleza lo que fue llamado a hacer. Así somos nosotros. Nosotros tenemos fruto que dar y que madurar para que el mundo pueda ver a Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa cuando estamos ocupando un lugar donde estamos nosotros supuestos a dar fruto y no lo damos? Si tú no das el fruto del Espíritu, entonces tú estás dando el fruto de la carne. Y Dios no te juzga por el fruto de la carne misma te va a juzgar por estar viviendo la carne. Esto es algo que la iglesia en general, en todo el mundo, debería escuchar. Pero lamentablemente dentro de las iglesias y en los púlpitos no se predica esto. Solamente se predica de la misericordia. Y está bien misericordia. Pero por misericordia no vas a heredar la vida eterna. Vas a heredar la vida eterna por caminar en la voluntad de Dios. Entonces tú tienes 2 caminos. O caminas en la voluntad de tu carne o caminas en la voluntad de los frutos del Espíritu Santo. No es fácil desligarte de estos deseos carnales que tú y yo tenemos. No es fácil. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos con esta iniquidad que es carne, y esta carne se rebela en contra de Dios y quiere hacer su voluntad. Por eso Dios nos llama a morir. Entonces Jesús les contaba una parábola para hacerles entender la importancia de que demos fruto.
Y le decía, mira, te cuento una parábola, así es semejante en el reino. El reino es un gobierno espiritual que tú no puedes ver, tú estás dentro del reino. Y lo que se te enseña son principios del reino. Y Jesús les enseñaba principios del reino a ellos, a los hijos de Dios, a Israel, a sus discípulos, a través de parábolas. Y le decía así, mira, te explico un principio del reino. Uno de los principios del reino es que tú des fruto. Todo árbol que ha nacido del Espíritu tiene que dar fruto. ¿Qué fruto das? Frutos espirituales. Por eso estábamos leyendo en Gálatas. Dice que Jesús le decía, mira, había un hombre que tenía un viñedo. Y en este viñedo había sembrado plantas de higo. Y cuando el higo creció, este hombre que era el dueño de este viñedo, tenía un hombre que estaba arando la tierra. Otra vez, estaba el viñedo, estaba el dueño del viñedo, y el dueño había puesto a un agricultor o había puesto a un hombre que ponga la semilla con el fin de que el árbol salga y dé los frutos. Y dice que el dueño vino el primer año y vio la planta que había crecido. ¿Y qué pasó? Fruto. Dice que dijo, bueno, puede pasar así. ¿No han visto alguna vez un árbol que está supuesto a dar fruto no en su primer año? Y dice, bueno, está bien, bueno, maybe el otro año lo da. Entonces este hombre otra vez vuelve, el dueño, y vuelve a ver al árbol que está ahí y está más maduro, pero ningún fruto ha salido. Y dice que llega la tercera vez, y la tercera vez siempre es la vencida. Lo ve y llama a la persona encargada. Y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me cortes esos árboles porque estorban. Hicimos una chacra, hicimos un viñedo, la hemos cercado con alambre, la hemos cercado para que nada la toque. La estamos cuidando, le estamos abonando, pero esa planta que está ahí no sirve. Esa planta no está dando ningún fruto. Está recibiendo todos los beneficios de estar protegida, de estar cuidada, de estar abonada, de estar recibiendo el agua, pero no está dando ningún fruto. Córtala, le dice este hombre. Mira cómo Jesús le está enseñando. Córtala, le dice así. Y dice que este hombre que estaba encargado, que no era el dueño, le dice, Señor, por favor, permíteme un año más que yo la abone, que yo remueva la tierra y la vuelva a abonar y la vuelva a cuidar. Quizás va a dar el fruto, pero si no da el fruto, entonces hay que cortarla. Dios es el dueño de la iglesia. Cuando hablamos del dueño del viñedo, hablando de Dios, dueño de todas sus iglesias. Y el pastor que está dentro en esa iglesia es aquel que está cuidando esa viña que le pertenece al Señor, que le pertenece a Dios. Y el pastor le echa el agua. ¿Qué significa el agua? Es la palabra que te está dando los domingos, es la palabra que te da los miércoles, es la palabra que recibes en las células. El pastor le echa el agua. El pastor está removiendo la tierra porque la tierra tiene piedras, que en tu corazón puede haber amargura, enojo, resentimiento. El pastor está removiendo las raíces malas que son maldiciones generacionales y ataduras. El pastor está limpiando y está esa tierra con la palabra profética, con la palabra de bendición, la abona constantemente. Y tú eres ese árbol que tiene que estar dando fruto. ¿Y qué pasa cuando tú estás dentro de una iglesia y te está cayendo la bendición, y te está cayendo el respaldo, y te está cayendo la protección, y tú todavía decides no hacer nada? ¿Estoy siendo duro? No, te estoy interpretando lo que la Biblia dice. Simplemente no la estoy interpretando para que la puedas entender. Entonces, ¿qué pasa contigo? Que estás supuesto a dar fruto, no lo das. Eso quiere decir que ese árbol que representas tú y yo, más le importan los frutos de su carne que los frutos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que por eso vamos a ser cortados. Por no dar fruto. Dile al que está a tu lado, por no dar fruto, tú y yo vamos a ser cortados. Dice la palabra de Dios que un día Jesús estaba caminando y se encuentra con una higuera. Y esta higuera ya tenía muchos años ahí, plantada en un lugar. Y dice que cuando quiere comer ese árbol, no encuentra el fruto. ¿Y qué hace? La maldice y le dice, ¿por qué estás aquí ocupando el lugar que no deberías ocupar? Sécate. ¿Y qué pasó?
no solamente corremos el riesgo por no dar los frutos del Espíritu Santo de no heredar la salvación, sino estar muertos espiritualmente. Cuando tú te secas como esa higuera, tú te estás muriendo espiritualmente. Por eso dentro de la iglesia hay mucha gente seca. No tiene los frutos del Espíritu Santo. No dan los frutos. Están en un lugar, pero no están haciendo nada por lo que Dios les ha dicho que hagan. No hacen la voluntad de Dios. Entonces tú no estás en la posición de solo escuchar. Tú estás en la posición de caminar en la voluntad de Dios y dar los frutos del Espíritu Santo. Amén. Esto es muy importante, iglesia. Por eso el profeta Juan el Bautista le decía a esa gente religiosa, a esa gente que estaba seca. Mira, hay gente que estaba seca, los fariseos y los saduceos. El profeta Juan el Bautista le decía, mira, ustedes camada de víboras, le decía, el hacha a la raíz. Y le decía, y Dios va a cortar ese árbol. Cada vez que tú escuches en la Biblia al árbol, se está hablando de ti y de mí. Vamos a seguir. Mira lo que dice en Juan 15, del 1 al 2. Dice así, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Ahora Jesús nos muestra de que Él es ese árbol. Y ahora nos dice que el Padre es el que está arando la tierra o el que cuida a su iglesia. Presta atención. Y dice así, todo sarmiento, esas ramas que salen del árbol, que en mí no da fruto, ¿qué hace? Si tú estás en Jesús, tú estás supuesto a dar ¿qué? Fruto, no de la carne, fruto del Espíritu. Tú estás supuesto a manifestar a Dios a través de ti. Y que la característica, la personalidad de Dios se vea a través de ti. Todo sarmiento, si tú estás conectado, dice Jesús, a mí, tú estás supuesto a dar los frutos, que yo te estoy nutriendo cada domingo de la palabra. Por eso el apóstol Pablo decía, tú que estás recibiendo la rica savia, el nutriente que viene de la palabra, de la revelación de Cristo Jesús, que te vayas al mundo y vivas en el pecado y vivas en tu carne, difícilmente vas a volver a ser conectado. Y Pablo decía, si los judíos naturaleza están ahí conectados, Dios los sacó, ¿qué serás tú? Dice el apóstol Pablo, un olivo silvestre que fue conectado a la savia que es Cristo Jesús. ¿Tú qué crees? ¿Que Dios no te va a sacar otra vez para poner a los que verdaderamente deben de estar ahí? Y por eso Pablo decía, si Dios sacó y removió de la salvación a judíos que son de su propio pueblo, y tú que no lo eres y estás conectado, ¿qué estás supuesto a hacer? A dar los frutos. Esto no es un tema de solamente escuchar y recibir información. Este es un tema de vida o muerte. Tú estás llamado a dar los frutos para que heredes la vida eterna. Y si no das los frutos del Espíritu, vas a dar los frutos de la carne. Y esa te va a llevar a la maldición, a la muerte eterna. Por eso Jesús decía, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el viñador, y todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda. ¿Para qué? Cuando tú das el fruto del Espíritu Santo, Dios te sigue formando. Dios nunca termina de formarte. Dile al que está a tu lado, tú nunca vas a terminar de formarte. Alguien me decía, alguien que me conoce por muchos años, una de mis hijas espirituales que está aquí, me conoce por tantos años, antes inclusive de ser pastor, y me dice, papá, yo nunca lo vi sin dejar de aprender y de estudiar. Siempre lo vi estudiando, siempre lo vi queriendo aprender, siempre lo vi creciendo. Y yo, claro, yo nunca voy a dejar de aprender. Yo nunca voy a dejar de ser formado. Yo nunca voy a dejar de caminar en la voluntad de Dios. Nunca voy a decir, ya estoy satisfecho con lo que yo sé. El día que yo hago eso, me empiezo a secar espiritualmente. Por eso es una farsa, es una mentira del diablo el que tú pienses que tienes que estudiar y estudiar para que tú estés conforme con lo que tienes. Tú nunca dejas de aprender. No importa cuántos títulos tú tengas, o cuántos años has estado en la universidad cristiana, tú nunca dejas de aprender. Porque el aprendizaje no está aquí, está aquí en el corazón. ¿Sí? Una persona que practica la Biblia pesa más que otra persona que solamente ha estudiado. Y Dios no quiere información. Cuando hay información, corremos el riesgo de ser influenciados por el espíritu de ¿qué?
de Grecia, que todo es conocimiento. Si tú has estado en tu célula, estás aprendiendo estas cosas. Entonces, si no hay fruto, ¿qué hay? Repítelo, si no hay fruto, hay condenación. Si no hay fruto, hay condenación. Yo no creo eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo aquel que recibe a Cristo es salvo. ¿Ok? Pero, ¿entiendes ese versículo? ¿Qué significa? Ok, todo aquel que recibe a Cristo es salvo. ¿Qué significa salvación? Bueno, es un sentido de que ya yo sé. No, ahí te equivocaste. Porque salvación es caminar en la salvación. Entonces no puedes decir que porque aceptaste a Jesús y vives tu vida como el mundo, tú eres salvo. Eso es mentiras. Porque la palabra salvación significa que te conviertes en un discípulo de Jesús y caminas en la voluntad de Cristo Jesús. Eso significa la salvación. Por eso Jesús decía que Dios dice, que tú tienes que vivir tu salvación como si fuera tu último día, cuidar tu salvación. El apóstol Pablo decía, si yo siendo, ¿cómo dice la palabra? Me olvidé. Si yo estoy predicando, decía el apóstol Pablo, y yo no me examino a mí, ¿cómo estoy? ¿Qué me vale predicarte y yo perder la vida eterna? Préstame atención. Presta atención. Un hombre de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo y la personalidad del Espíritu Santo, diciendo que podía perder su vida. Y él decía, tengo que cuidarme, vivir en la voluntad de Dios para yo no perder mi salvación. Imagínate. Pero ¿qué tenemos hoy día? ¿Qué enseñanza tenemos dentro de la iglesia? Acepta a Cristo y tú ya eres salvo. Eso es mentira, eso es una mentira, una farsa, eso no es bíblico. Mira lo que dice ahí. Si no hay fruto, el propósito de Dios para su iglesia es desarrollar su carácter. Dile al que está a tu lado, el propósito de Dios para ti es que el carácter de Cristo se desarrolle en ti. Amén. Vamos a seguir. Proverbios 11:1 dice así: el Señor prueba las balanzas falsas y aprueba las pesas exactas. El Señor, reprueba o desaprueba. El Señor reprueba las balanzas falsas, prueba las pesas exactas. Tú te imagínate esto: dos árboles de manzana, los dos son puestos en una balanza. Uno tiene frutos y el otro no. ¿Cuál pesa más? ¿Cuál pesa más? El fruto. Entonces Dios dice que reaprueba o desaprueba, dice, las balanzas falsas. ¿Por qué? Porque te ha puesto y está supuesto a dar el fruto, pero lo que está mostrando no es conforme a la naturaleza de lo que tú eres. Eso está falso. Esa ecuación, dice Dios, no es como yo destiné para ese vaso o para ese árbol o para ese hijo mío. Es un Dios justo. Dios juzga según lo que el hombre hace. Tú recibes de la bondad de Dios y de la bendición de Dios, no solamente por misericordia, sino porque las obras tuyas son justas y son santas. Entonces Dios dice: apruebo las balanzas falsas, pero apruebo las pesas, ¿qué? Exactas, aquellos que están dando fruto. Entonces, el éxito sin carácter nos llevará a la ruina. Un hombre exitoso, el carisma no te da el éxito. El carisma te lleva ahí, pero el carisma no te mantiene ahí. Un ministro, Dios le da carisma, le da dones, le da talentos, lo lleva hasta lo alto, lo lleva frente a miles de personas, lo expone a las naciones. Pero si ese hombre que está ahí llegó hasta ese punto solamente por dones, por talentos y carisma, tarde o temprano el diablo lo va a tumbar. ¿Por qué? Porque no tiene los frutos, no tiene el carácter de Dios ahí al frente. Un líder que está aquí
adorando y alabando por ese carisma que tiene al cantar, esa voz armoniosa que tiene, ese talento que tiene para escuchar la música y de desarrollar un mover y un fluir espontáneo con música. Todo eso se llama carisma y se llama talentos y se llaman dones. Pero si ese hombre o esa mujer que está al frente no tiene el carácter de Dios, tarde o temprano el diablo lo va a tentar y lo va a tumbar. Entonces, ¿cuál es más importante? ¿El carisma o los frutos del Espíritu? ¿O el carácter de Dios? Con carácter te mantienes donde Dios quiere que estés. Con carisma solamente es temporal, tarde o temprano. Si no está el carácter, te caes. Con carácter de Dios gobiernas tu hogar, hombre o mujer. Con carisma solamente lo vas a destruir. Porque ¿de qué me vale a mí ser un buen orador? ¿De qué me vale a mí darte revelación? Pero en mi hogar soy otra persona. Y hablo y maldigo, y hablo lisuras, y estoy viendo cosas en la televisión o en la internet que mis hijos están mirando. ¿Qué van a decir de tarde o temprano mis hijos? Mi papá es algo en la iglesia, pero en la casa es otro hombre, es hipócrita, es mentiroso. Y tarde o temprano mis hijos no van a creer en Dios porque el carácter de Dios no está en mí. Quizás el carisma estará los domingos, pero el carácter no. Entonces mis hijos no creen en Dios por la carisma que yo cargo, sino por el carácter, por lo que ven todos los días. Padre, ¿de qué te vale estarle diciendo a tus hijos, tú tienes que buscar a Dios, tú tienes que amar a Dios, tú tienes que ir a la iglesia? Ni siquiera vas. El carácter de Dios hay. Tú no gobiernas tu hogar por carisma o por dones o por talento. Tú lo gobiernas por carácter. Tú te mantienes a flote con la compañía o el negocio que tienes por carácter. Porque tarde o temprano, así como Dios te promovió allá, eso se llama gracia y eso se llama carisma. Como quien dice, te lanzó allá arriba. Y lo que te mantiene ahí es el carácter de Cristo. Imagínate, Dios te desata una palabra profética aquí y te dice, vas a tener tu negocio. Empieza una empresa, empieza eso, empieza el otro. Pero tú tienes un carácter que no es fiel a Dios. No eres fiel. Tienes un carácter que no tienes fe. Simplemente en ese momento agarraste la palabra profética y sembraste para que eso se manifieste. Dios abrió la puerta por tu acto de fe. Dios, por ver tu fe, te dio una gracia para que hagas lo que el pastor dijo, porque fue el Dios que le habló al pastor. Entonces tú empiezas ahí. Entonces por esa gracia y ese favor que es un pacto en ese momento por sembrar, Dios empieza a abrir las puertas y empiezas a tener ese negocio. Pero después, como no tienes el carácter de Cristo, tú te das cuenta que en las finanzas no estás en pacto con Dios, porque no eres fiel. No hay el carácter, la fidelidad de Dios no está en ti. Tarde o temprano ese negocio se va abajo, porque con carácter establece todas las cosas que Dios te da. Con carisma no. Por eso el carácter es más importante que los dones. Hay veces hay gente que viene a la iglesia y quiere impresionar con sus dones. Y cuando tú tienes el carácter bien plasmado, tú te vas a dar cuenta si ese tiene dones o más o tiene carácter. Te das cuenta. El carácter te va a hacer cosas que otros no hacen o no están dispuestos. El carácter va a hacerte que tú te levantes temprano, que seas un buen mayordomo de tu tiempo. Cuando no tienes carácter estás ahí babeando hasta las 8 o 10 de la mañana. El carácter te va a hacer que tú sepas cómo organizar tu tiempo para que tú nunca yo no tengo tiempo para mentira. ¿Sí lo tienes? ¿Sí lo tienes? Pastor, yo trabajo todos los días hasta las 11 de la noche, pero ¿quieres entrar a tu trabajo a las 11? ¿Y por qué no te levantas a las 8 y tienes media hora con Dios? Carácter. Todo es carácter. Y si tienes el carácter de Cristo en tu vida, vas a ser de mucha bendición para tu hogar, para tus hijos, para tu familia y para los de fuera. Dios no cambia a tus hijos por misericordia. Dios los cambia porque va a hacer que tus hijos te vean a Dios a través de ti. ¿Sabes por qué los discípulos creyeron en Dios y conocieron al Padre? ¿Y por qué tuvieron una relación con Dios? Porque primero vieron a Jesús.
Y ellos le decían, ¿no? Cuando recién comenzaban los caminos del Señor, le decían, maestro, muéstranos al Padre. Queremos conocer al Padre. Y Jesús le decía, tanto tiempo estoy con ustedes y no se dan cuenta, no conocen todavía al Padre, porque Él reflejaba el carácter del Padre. Por eso ellos empezaron a tener una relación con Dios. Cuando tú eres un hijo espiritual, tú siempre vas a querer ser como tu Padre. Y cuando tengas esa buena relación con tu Padre, cada vez que tú ores, también te vas a relacionar con Dios de la misma manera. Por eso el Espíritu Santo vino, ¿para qué? Para la paternidad, para traer a hijos otra vez con el Padre. Mientras el diablo te mantenga lejos del Padre espiritual, estás perdiendo tu herencia y tu bendición. El ADN de los que se conecta con el Padre es poderoso, porque ese es principio de reino. El principio de reino es padre-hijo, padre-hijo. Eso es lo que vino a enseñar Jesús. Hoy día tenemos en la iglesia un show. Dios mío, show tenemos en la iglesia. No quiero entender. En fin. Éxito sin carácter nos llevará ¿a dónde? A la ruina. Entonces mira, hemos hablado del árbol que representa al hombre. Ahí he puesto unos dibujos ahí de la semilla, de la raíz y del árbol que da fruto. Cada vez que tú naces en Dios, Dios al instante deposita una semilla en ti. Semilla puede ser dones, talentos, llamamiento, por supuesto el Espíritu Santo. Pero en este aspecto, en este momento vamos a hablar al Espíritu Santo como semilla dentro nuestro. No nos vamos a enfocar en los dones porque estamos hablando del fruto. Amén. Entonces, cuando estamos mostrando ahí una semilla, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero antes de enseñarte esto, déjame ilustrarte algo que cuando yo era niño vi. Por decirte, una vez, me acuerdo que vi un árbol bien grande. Así era, así grande. No era tan grueso, era así de grueso. Y agarré y lo jalé y salió rápido. ¿Y sabes qué tenía? Sus raíces eran chiquitas. ¿Qué pasa cuando un árbol tiene las raíces bien chiquitas? Tú lo jalas, fácilmente lo jalas, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un árbol tú no lo cuidas y se está inclinando para un costado? ¿Y qué tienes que hacerlo? Amarrarlo con algo que está ¿qué? Recto. ¿Quieres cambiar? Júntate con gente santa, con gente de Dios para que tú cambies. Si te juntas con chuecos que están afuera, igual te vas a quedar. En mi casa compramos 2 arbolitos que están supuestos a ser rojitos o pink, ¿verdad? O rosaditos. Porque la pastora quería 2 arbolitos al frente del jardín que sean rosaditos. ¿Ya cuánto tiempo lleva que no se ha puesto rosado? ¿Ah? El primer año yo esperaba, ansioso porque quería ver ansioso en el sentido de que con mucha expectativa. Yo estaba esperando que esos arbolitos se conviertan en rosaditos porque siempre he visto árboles verdes. Siempre, toda mi vida estoy cansado de ver árbol verde. ¿Verdad? Entonces quería ver árbol verde como el viejo verde. Pero quería ver un árbol rosado. Y la pastora quería, así que yo acepté y los compré y los planté. Agarré el shovel, agarré la pala, hice un huequito, le eché agua y lo puse ahí. Le puse con su misma tierra que había venido. El primer año no salía ni siquiera hojas, con una rama seca. Yo dentro de mí, yo siempre lo miraba porque en mi sala tengo una ventana tan grande y los arbolitos están ahí. Y solo se veía un palito. No se veía nada. Y yo decía dentro mío, ¿será que se secó? Y después la pastora me decía, me vi los plantaste mal. Y yo decía, vamos a esperar el próximo año a ver qué pasa. El próximo año empezó a brotar sus hojas verdes. Y yo decía, pero bueno, no está supuesto a brotar hojas rosadas. Sí. Y después mi esposa me dice, no, primero tiene que salir las hojas, después para que salga la flor. No, yo le decía, pero si yo en la foto vimos que todo completamente rosado, verde, ni las hojas era verde. Yo
Yo decía, creo que nos han estafado. Y yo tenía unas ganas de arrancarlos. Tenía unas ganas de arrancarlos porque me sentía como que se habían aprovechado de mí. Entonces, ya cuando yo le digo a mi esposa, a la pastora, a la profeta, le digo, vamos, yo lo voy a... que mira ya cuánto tiempo, ya habían pasado 2 años, creo, o algo así. Y me dice, no, están saliendo sus florecitas. ¿No ves? No, yo no veo nada, lo voy a sacar, le digo. Y me dice, acércate. Y me acerqué y tenía sus rojitas. Ya se murieron también. Ahora el árbol está grande, ya está de mi tamaño así grande. Un montón de verde. Y yo digo, yo estoy cansado de ver el verde. Si esto no sé qué voy a hacer. Yo no quiero un árbol, yo no quiero 2 árboles verdes otra vez frente de mi casa. Yo quiero algo que haga la diferencia. Así estoy pensando, no le he dicho nada todavía a mi esposa, a la pastora, no le he dicho nada todavía. Pero si eso sigue así, yo me voy a cansar y lo voy a sacar. Así es Dios con nosotros. Él nos planta en el lugar que sea visible. En el mejor lugar, Él nos planta, esperando que un día nosotros nos convertamos en eso que a Él le place ver. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Cuando yo compré estos árboles, yo decía, voy a entrar a mi casa y voy a ver esos 2 árboles rosados que mis vecinos, nadie en la cuadra tiene. Voy a decir, y después decía, y voy a ponerle un fence alrededor y cuando venga a la casa, bien bonito, porque va a combinar con las paredes de mi casa. Hasta ahora ya pasaron 3 años que no lo veo. Paciencia. Dios es paciente. Pero su paciencia tiene un límite. Un día Dios va a venir, cuando se haya acabado su paciencia, va a venir a recoger el fruto. Y espero, hermano, que tú y yo lo tengamos. Porque si no tenemos el fruto, nos vamos a quedar. Dios te pone como un árbol que brilles, que hagas la diferencia, que hermosees su iglesia, que hermosees esta tierra. En un mundo que está sin Dios, sin fe y sin nada, para que tú seas ayuda para que otros conozcan a Cristo. Pero todavía estamos tan enfocados en nosotros que todavía no estamos dando los frutos del Espíritu. Nosotros somos así como esa semilla. Dios nos mete en su casa y somos como esa semilla. Y la semilla que ves ahí representa los pensamientos y las actitudes. Venimos con con malas actitudes. Y Dios quiere que esas malas actitudes y esos malos pensamientos sean transformados a pensamientos de bien, actitudes correctas. Pero ¿qué pasa cuando tú no los das? Tarde o temprano esa semilla seguirá creciendo. Y tú puedes empezar a crecer en los conocimientos del Señor. Y dices que eres cristiano, pero todavía tener las mismas actitudes y los mismos pensamientos de la misma manera como tú viniste a la salvación. ¿Y sabes qué es lo peor de eso? Que esa semilla tarde o temprano va a crecer. ¿Cómo crece el árbol? ¿Para arriba y para qué? Para abajo, ¿verdad? Lo que tú ves en el árbol es una apariencia. Lo que realmente importa en el árbol es la raíz. Si la raíz es chiquita, yo lo arranco sin ningún problema. Tú eres como un árbol cuando tu raíz en Cristo es así chiquita porque nunca te enfocaste en caminar en la voluntad de Dios. El diablo te va a arrancar del redil, te va a sacar rápidamente, te va a sacar con chismes, con mentiras, con un montón de cosas, te va a sacar. Pero ¿qué pasa con esos cristianos que aparentemente se ven así, que todavía están poco a poco, pero tienen una tremenda raíz porque están caminando en la voluntad de Dios? Va a poder arrancar porque Dios los puso ahí y están dando el fruto. Primero, ¿qué hace el Señor? Te pone en la iglesia y lo primero que hace, te empieza a abonar, te empieza a dar agua, te empieza a cuidar. ¿Para qué? Para que tú des raíz, para que te vuelvas en un cristiano maduro. Y cuando llegas a la madurez como un árbol que es maduro, ¿qué está supuesto a tú dar? El cristiano maduro da frutos. El inmaduro nunca da frutos.
Y si el cristiano inmaduro da frutos, ese fruto nunca llega a ser dulce, es ágrido. Qué tremendo. Si tú ves las características de un árbol, es muy parecido a cómo nosotros somos. Por eso la Biblia nos compara con árboles. ¿Qué pasa un cristiano lleno de amargura, de odio y resentimiento sirviendo a Dios? Ese da un fruto amargo. Que la gente viene y dice, wow, esta hermanita, este hermanito de Ujier, pero tiene una cara que me quiere pegar. Tiene un fruto ágrido. Oh, que ese hermanito enseñando, pero siempre me está condenando. Tiene un fruto ágrido. Hay mucha gente así dentro de la iglesia, porque nunca lidiaron con las actitudes, malos pensamientos, simplemente siguieron y nunca se enfocaron en lidiar con ellos. ¿Y sabes lo que pasa después? Esa raíz puede ser mala o puede ser buena. ¿Y qué son esos? Las intenciones y los motivos, las motivaciones del corazón de la persona. Por decirte, hay gente que son como árboles. También representan las maldiciones generacionales que una persona tiene. Si tú naciste con maldiciones generacionales, tú vas a ser una persona que todavía va a estar torcida hasta que no se rompan esas maldiciones de tu vida. Porque esas maldiciones no se van hasta que tú no las reconozcas, tú no las confieses, tú no te apartes de ellas, tú no rompas con ellas. Hoy día había alguien que me hizo recordar a un evento del pasado de otra persona, línea directa generacional. En el mismo tiempo, en la misma edad, o sea, son maldiciones que hay que cortar. Mira cómo es el diablo. Para que las maldiciones tomen efecto en tu vida, lo primero que él va a hacer es va a enviar espíritus de amargura, de enojo, resentimiento, rebeldía, contienda, pelea, para que tú habites en ellos y tú sigas actuando así, y eso le dé puertas abiertas al diablo para que un espíritu que atacó a tu papá, atacó a tu abuelo y a tu bisabuelo, entre y también te ataque a ti. ¿Y sabes qué es la diferencia? ¿Sabes por qué no nos damos cuenta? Porque la maldición no opera apenas tú naces. La maldición opera el día que también operó, en la fecha, en la hora, en el año que le operó a tu papá o a tu mamá o a tus abuelos. Y nosotros estamos aquí para romper maldiciones. Mira, si tú tienes maldiciones, no tengas hijos. No importa lo que tú hagas, tú tienes que convertirte en un hombre y una mujer de oración y romper eso. Porque el diablo no tiene misericordia. Si tú vienes de esa misma raíz que estuvo podrida, vamos a decirlo así, o estuvo contaminada con maldiciones, si tú no las cortas, tarde o temprano vienen sobre tu vida. Y tú has venido a una iglesia donde Dios rompe maldiciones y ataduras. Por eso la pastora Patricia decía, misericordia que nos trae, nos muestra la verdad. Nos dice, despierta, reacciona, abre tus ojos, esto es real. ¿Y qué quiere Dios? Que esa raíz sea santa. Si la raíz es santa, ¿el resto qué va a ser? Santo. Si tú tomas cervecita a escondidas cuando tu pastor no te ve, yo te aseguro, yo no necesito ser mago, yo te aseguro que tus hijos también tomarán cervecita. Si tú estás a escondidas de tu pastor, dices que mira, no importa que tu pastor no ve, el diablo te está mirando. Y también. Y que tú dices que nadie te mira. Y estás ahí bailando. A ella le gusta la gasolina. Yo te aseguro que tus hijos también van a bailar. A ella le gusta la gasolina. En otras palabras, el que salga en ese tiempo de tus hijos también lo va a hacer lo mismo que tú haces. Lo mismo que tú haces. Qué importante es que nosotros, línea directa sanguínea, le demos una herencia de bendición a nuestros hijos para que ellos caminen igual. Si tú consultaste a los brujos, si fuiste a los hechiceros, si te pasaron huevo y todo eso, tus hijos van a hacer a lo mismo. Si tú fuiste rebelde y orgulloso y soberbio, tus hijos también lo serán.
Porque tú le das herencia espiritual, buena o mala, a tus hijos. Por eso Dios te trae y te da padres, para que tú no recibas la herencia de tus padres naturales, sino la herencia de un padre que camina la voluntad de Dios, para que tú coseches y heredes eso. ¿Qué herencia quieres recibir tú? Que no me digas que porque vienes a la iglesia simplemente ya todo cambia. Mentiras del diablo, eso no es verdad. Es cuando tú estás conectado a la herencia espiritual que tus padres cargan, entonces tú también la recibes. Tú no estás conectado, entonces tú tienes que estar por... Eso no se puede cambiar, es una ley universal en el espíritu, en el mundo espiritual de las tinieblas y del cielo. Eso está... Lo que el Padre sembró, el Hijo lo va a cosechar. Dios lo rompe cuando te conecta con la savia de Cristo Jesús a través de un Padre espiritual. Amén. Vamos a seguir. Sígueme. Entonces hoy día vamos a hablar del fruto de la venida. Dios te bendiga. Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. Búscalo y camina en la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga. Te esperamos el próximo domingo.